Hola, este es el intento número 542 de intentar grabar este video. Es el video de introducción. Espero que alcancen a escuchar mi voz. No estoy acostumbrada a hablar en cámara, mucho menos que se vea mi cara. Por eso estoy un poquito nerviosa, pero bueno, vamos a trabajar con eso. Quiero platicarles por qué me interesa hacer este canal. Aunque el canal lo tengo ya desde hace muchos años, más bien sería el por qué me interesó empezar a subir videos. Y van a ser videos sobre libros que he leído a través de mi vida. Libros que me han gustado, libros que no, que he tenido que leer por necesidad, porque me los encargaron en la escuela o cualquier cosa. También quiero decirles que no tengo un equipo especial para grabar videos. Los videos los grabo en mi celular, así que pues lo siento si se ven muy mal, pero espero sean lo suficientemente buenos como para que se pueda entender lo que estoy diciendo. Y bueno, para empezar en este primer video me gustaría contarles cómo es que empecé a leer. Y como tal, empezar a leer por decisión propia, yo creo que fue como a los 11, 12 años. Estaba en sexto de primaria y nos dieron una lista de libros que teníamos que leer. Y la mandaron a una librería de aquí de mi ciudad. Y mi mamá me llevó. La mayoría de libros eran de Barco de Vapor, que es una editorial que se dedica a libros para niños y adolescentes, hasta donde estoy informada. Realmente no sé mucho sobre eso, pero es una editorial muy buena. Los libros son muy buenos porque son cortos, son entendibles y, repito, la mayoría son para niños. Entonces, el primer libro que leí fue El diario de Ana Frank. De ahí empezó, digamos, mi amor por la literatura, aunque no fue realmente el inicio de cómo es que empecé a leer. Empecé a leer cuando estaba más chica. Mi mamá tenía muchísimos libros. Mis hermanos son mayores que yo, entonces ellos también tenían uno que otro libro. Obviamente son libros de niños chiquitos. Y de hecho aquí tengo el primer libro que es mi favorito. Mi hermano, era de mi hermano, y creo que cuando cumplí 18 fue que me lo regaló. Me dijo, es que tú lo vas a usar más que yo, y hasta la fecha sigue siendo de mis favoritos. Y es de Disney, es este. Y pues tiene todas las historias de Disney, tiene imágenes. Me encantaba hojearlo cuando estaba más chica. Y también mi mamá tiene varios cuentos de niños debido a su profesión. Ella fue educadora y tenía muchos libros para niños. También crecí leyendo esos libros, de vez en vez, no era tan seguido. Pero sí, el primer libro que leí fue El diario de Ana Frank. ¿Por qué me interesó? Quizá porque me identificaba con ella. ¿En qué sentido? Que era una niña. Una niña escribiendo su propia historia. Y pienso que de ahí nació mi amor por la literatura en general. Porque años después, ahorita que soy un adulto, me doy cuenta de que cada libro, cada personaje de los libros tienen mucha historia detrás, ¿no? Incluyendo los escritores. Cada escritor refleja una parte de sí mismo en sus libros, en sus historias, incluso en los poemas. Creo que ver la literatura de esta manera es una de las cosas más preciosas, y lo que puede hacer que llegues a amar la literatura, a amar los libros.
Y bueno, hay libros de todo tipo, de todos autores. Hay muchísimos autores en el mundo, hay muchísimos libros en el mundo sobre cualquier tema. Entonces, recapitulando, el objetivo de este canal es enseñarles o hacerles pequeñas reseñas de libros que yo ya he leído, libros que me han gustado, libros que no me han gustado, libros que aún tengo, y conforme vaya leyendo, pues irles diciendo si me gustó o no el libro, qué es lo que me gustó, qué es lo que no, y pues darles nuevas recomendaciones. A lo mejor son libros que ustedes nunca han escuchado o que ya leyeron y me pueden dar su opinión, no lo sé. Ya veremos qué tal sale todo esto. Y pues nada, este primer video espero los anime a seguir viendo los videos que vaya subiendo con el tiempo. De que van a ver el mismo fondo, siempre se va a ver el mismo fondo, quizá con algún gato de edición como ahí. O tal vez no lo sé, pero pues espero les puedan llegar a gustar mis videos. Y repito, no es con intención de ganar dinero, no me importa, al menos no por el momento. Primero vamos a intentar a ver qué tal se me da. A lo mejor no funciona para esto, a lo mejor sí, no lo sé, ya veremos. Pues nada, eso es todo.